Compañeros, el día de hoy quisiera aprovechar este espacio para pensar un poco la importancia de la filosofía, resaltar el carácter interdisciplinar del saber filosófico y qué relevancia tiene en el mundo actual y en particular con relación a la educación. Mi intención es resaltar tres corrientes de la filosofía que tienen, a mi modo de ver, una importancia sumamente importante para el mundo contemporáneo desde diferentes perspectivas que iremos enunciando. El primer campo es la filosofía helenística, particularmente una corriente de la ética que se llama el estoicismo. El estoicismo tiene muchísimo que ver con prácticas que se aplican el día de hoy, con la psicología, la manera de tratar situaciones como la depresión y la ansiedad. Muchas de las terapias que se aplican hoy en día en psicología deben su origen a conceptos y consejos sobre cómo vivir, cómo lidiar con el sufrimiento que se desarrollaron en la época de los filósofos estoicos, principalmente tres: Marco Aurelio, que fue un emperador romano; Epicteto, que fue un esclavo romano también; y Séneca, que fue un senador, los tres de la época de la antigua Roma. En segundo lugar, quisiera hablar un poco acerca del existencialismo francés. De nuevo, el existencialismo francés es un campo sumamente relevante porque nos sitúa en el plano de pensar cuestiones tan importantes como el sentido de la vida, reflexionar acerca de temas escandalosos, pero de todas maneras comprometedores para la condición humana, como el suicidio, el absurdo de la existencia, la libertad. Y por último, quisiera resaltar la importancia de la filosofía social y política, conectándolo con la educación, particularmente un concepto que desarrolló un filósofo alemán llamado Immanuel Kant en el siglo XIX, llamado el sapere aude, que en latín significa aprender a pensar por uno mismo. Voy a resaltar esos conceptos de la filosofía social y política y conectarlos con la educación. Pero el punto de partida tiene que ser una definición a propósito de qué es la filosofía. Entonces, es muy difícil encontrar una sola definición para algo tan amplio como la filosofía. La filosofía, desde la epistemología, piensa la ciencia, piensa cuáles son los parámetros, los fundamentos teóricos que le permiten al científico crear conocimiento con una pretensión de validez. Desde la epistemología se pueden plantear preguntas como si el conocimiento matemático se inventa o se descubre, si objetivamente existe en la realidad fuera de la mente humana. Desde la epistemología se pueden analizar también las ciencias sociales y en general todo lo que nos permite hablar de conocimiento científico. Desde la teoría del conocimiento, la filosofía reflexiona acerca de las facultades que nos permiten conocer, la racionalidad y la experiencia sensible. Desde la estética, la filosofía piensa el arte, específicamente la pregunta ¿qué es lo bello en el arte? Desde Platón hasta Nietzsche, hasta Heidegger, los filósofos han pensado las diferentes expresiones artísticas, música, escritura, todas las formas de arte imaginables entran dentro del quehacer filosófico de la estética. Y la filosofía de esa manera tiene una estrecha relación con todos los campos del conocimiento. La filosofía social y política integra campos como la economía, la política, la historia, la sociología. La filosofía, aparte de referirse a esos diferentes campos del conocimiento, va más allá.
con unos campos que le son propios. ¿Cuáles son esos campos? Podemos identificar 6 campos en concreto. La ontología, que es el campo de la filosofía con el cual surge lo que llamamos filosofía occidental. Hay otros tipos de filosofía, pero la filosofía occidental es la única que se ha podido desarrollar de forma sistemática a lo largo de más de 2500 años hasta el día actual desde los antiguos griegos. Esta filosofía occidental se origina con la pregunta ¿qué es el ser? Esa pregunta inaugura el campo de la ontología, que significa etimológicamente la pregunta por la naturaleza del ser. El ser, ¿qué significa que algo sea en el espacio y en el tiempo? Podemos hablar de una esencia y de una apariencia en el universo. ¿Qué sería lo real? ¿En dónde reside el plano de la existencia? Todas esas preguntas, desde Parménides hasta Heidegger, constituyen lo ontológico. Paralelamente, tenemos otro campo de la filosofía, que es la ética. La ética, desde los antiguos griegos hasta Spinoza, pasando por Kant, hasta llegar al existencialismo de Sartre, a lo largo de 2500 años, es un campo que se ha detenido a pensar la condición humana, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La psicología y la política surgen de la ética. Ontología, ética, metafísica. La metafísica es el campo de la filosofía que se pregunta por la naturaleza de la realidad, una pregunta tan fundamental y tan inquietante como si la realidad es una sola o es una creación del cerebro. En la metafísica se plantean preguntas relacionadas a todo lo que va más allá de lo tangible, de lo material, de la realidad que percibimos a través de los sentidos. Ontología, ética, metafísica. Teoría del conocimiento sería el cuarto campo que podemos identificar como una de las disciplinas propias del conocimiento filosófico. La teoría del conocimiento inicia con Descartes en el siglo XVI y tiene su máximo desarrollo con Hegel y la dialéctica en el siglo XIX. Estética, ya me había referido a la reflexión filosófica sobre el arte. Y por último, tendríamos aquellos campos de la filosofía que reflexionan directamente sobre la política, desde la República de Platón, en donde se plantea la pregunta acerca de la naturaleza de la justicia, la virtud, cómo debemos organizar la sociedad, y es un campo que se extiende pasando por diferentes teóricos, Marx, la Escuela de Frankfurt, Foucault, y que hoy en día tiene una relevancia muy grande dada la crisis en la cual nos encontramos a nivel social y político. Muy bien, entonces, hasta el momento podemos visualizar la filosofía como si fuera un inmenso árbol. Todos los campos del conocimiento humano podemos identificarlos en ese árbol gigantesco de miles de años de investigación colectiva, de científicos, de pensadores, de escritores. La filosofía sería la raíz de ese gigantesco árbol, y la filosofía va más allá de esos campos del conocimiento humano tan claramente delimitados actualmente: matemáticas, ciencias exactas, ciencias humanas, con las 6 disciplinas que acabo de mencionar. Teniendo esta idea de lo que es la filosofía, ahora quisiera referirme acerca de una crisis que menciona un filósofo muy importante del siglo XX, llamado Martin Heidegger. Heidegger es conocido por haber escrito una obra titulada Ser y Tiempo, y Heidegger nos habla de una crisis que él denomina el olvido del ser. ¿Qué quiere decir esto del olvido del ser? Heidegger nos dice: debido al auge del positivismo y del conocimiento que él llama calculador,
Vale aclarar que Heidegger no está criticando las ciencias, no está en contra del conocimiento científico, lo que está resaltando es que la sociedad capitalista moderna prima ese tipo de conocimiento técnico, científico, industrial, a tal punto que las humanidades han sido desplazadas a un segundo lugar, a un segundo plano. Y cuando las humanidades se desplazan, se pierde la sensibilidad artística, se pierde la capacidad de pensamiento crítico más allá de lo técnico, industrial, del cálculo solamente, acontece la crisis del olvido del ser. Esta crisis es el punto de partida para pensar la relevancia del conocimiento filosófico. Entonces, para contrarrestar eso que Heidegger llama el olvido del ser, es necesario que en los establecimientos educativos, particularmente, se vuelva a una concepción que desafíe la lógica que enajena, que especializa de forma que vuelve infértil el conocimiento, las diferentes áreas del quehacer de la mente y del espíritu humano. Esa lógica que describe también Carlos Marx, la podemos llamar la lógica del capital, la lógica de la fábrica. Y hoy en día vemos que se ha llevado al extremo lo que Heidegger identificó en su tiempo como rector de la Universidad de Friburgo. Heidegger, siendo rector de esa universidad, nota que las humanidades están muriendo, que cada campo del conocimiento se trata como si fuera un compartimiento aislado en una fábrica. Pensemos en una fábrica, en una empresa, en el esquema de trabajo de una oficina, en donde cada trabajador está ocupado, centrado en su campo particular de conocimiento. Eso lo representa muy bien Chaplin en la película Los tiempos modernos. Chaplin encarna a un trabajador que mueve tuercas y lo único que sabe hacer es mover tuercas y está aislado de todo el resto del proceso de producción. Pues utilicemos esa metáfora para referirnos no al trabajo, sino al conocimiento. Como les había comentado, la filosofía desde la epistemología tiene una conexión muy profunda con la ciencia, con la matemática, y sin embargo, hoy en día el conocimiento está estructurado de forma que se aíslan estos campos que tienen mucho que dialogar y que tienen una relación muy profunda. Al mismo tiempo, se encarga la manera en la que está estructurado el sistema de enseñanza, de aislar campos tan fundamentales como la economía, la política, las ciencias sociales, de la filosofía. Entonces la invitación es a articular los diferentes campos del conocimiento para oponernos a esa lógica de la fábrica, a esa lógica del capital que enajena no solamente en el área del trabajo, sino también en el plano del conocimiento. El olvido del ser solamente se puede combatir si nos damos cuenta que el ser humano es multidimensional. Como decía Jorge Luis Borges, cada individuo es una multitud. Esa multidimensionalidad exige muchos campos del conocimiento articulados respetando la especificidad de cada disciplina, pero articulados de forma profunda y rigurosa. La relación, por ejemplo, entre literatura y filosofía. Desde Parménides, el filósofo presocrático, que es el primero en pensar la diferencia entre la verdad y la opinión, y de hecho escribe un poema en donde una diosa lo visita en un sueño y le explica el camino de la verdad y el camino de la opinión, ya muestra esa fértil relación entre filosofía y literatura. A través de un poema explica su reflexión sobre la verdad y sobre la opinión. Platón utiliza un género literario, el diálogo, utiliza alegorías, utiliza mitos. Continuas referencias encontramos en Platón a la Ilíada y la Odisea de Homero. Desde Platón encontramos a ilustres filósofos que han utilizado la literatura para comunicar sus ideas filosóficas. Nietzsche, por ejemplo, en el Anticristo, la genealogía de la moral, pero sobre todo en Así habló Zaratustra, elige un
estilo literario para comunicar su filosofía. En particular, los existencialistas franceses Jean-Paul Sartre y Albert Camus, ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de Literatura, Camus en 1957 y Sartre en 1964. Sartre no acepta el Premio Nobel, pero el punto es que ambos supieron articular de forma tan profunda filosofía y literatura que son más conocidos por sus novelas existencialistas casi que por sus ensayos propiamente filosóficos. Camus, por ejemplo, va a escribir novelas tan importantes como El extranjero, aquella novela que comienza de forma muy contundente de la siguiente forma: mi mamá murió ayer o quizá fue antier, no recuerdo. Y ya con ese inicio de un personaje que no recuerda la fecha en la que murió la mamá, nos sitúa en el problema filosófico de la novela. El problema filosófico de la novela es la lucha entre un individuo tan auténtico, tan sincero con lo que siente, que ni siquiera puede llorar en el funeral de la mamá. Cuando le dispara 4 veces a un árabe, y Camus escribe que es como si tocara 4 veces en la puerta de la desesperación, el protagonista no siente culpa ni remordimiento a pesar de que ha matado a un ser humano, y la sociedad se siente tan incómoda por esa sinceridad extrema del protagonista que lo terminan condenando a muerte. El extranjero, por lo tanto, es un ejemplo de cómo la literatura nos permite transmitir la filosofía. Camus va a decir, una buena novela es filosofía en imágenes. Desafortunadamente, en el plano, por ejemplo, de la universidad, cuando se enseña filosofía, se tiende a asumir un enfoque puramente conceptual, puramente histórico, y las referencias a la literatura, por lo menos en mi experiencia universitaria, son más bien escasas, y eso es algo sumamente grave. Muy bien, hablando ya de la crisis del olvido del ser, de la importancia de volver a la multidimensionalidad de lo humano y de articular diferentes campos del conocimiento por medio de la filosofía, me voy a referir rápidamente acerca de algunos sistemas del pensamiento relacionados a la educación. En primer lugar, lo que Immanuel Kant, en un escrito corto pero muy contundente, titulado Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?, va a plantear 3 conceptos que quisiera compartir hoy para pensar de qué manera la filosofía puede enriquecer el quehacer de nosotros como maestros, el quehacer de la educación. Kant nos va a decir en ese texto, respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?, que hay una diferencia entre 2 actitudes que nos permiten distinguir a la persona ilustrada de la persona ignorante, de la persona no ilustrada. Y recordemos, Kant está hablando de la ilustración, aquel movimiento crítico de la religión secular, muy vinculado a los avances científicos del siglo XVIII. Kant nos va a decir, por un lado está el menor de edad. El menor de edad es aquel que necesita en todo momento de algo externo a su propia razón para darle sentido a su vida, para navegar por el mundo, para construir una moral. El problema no es depender de algo fuera de nuestra mente y de nuestras experiencias. El problema es depender de algo fuera de nuestra mente sin nunca cuestionarlo. La afición, por ejemplo, a una ideología política, el dogmatismo religioso, toda forma de pensamiento rígido que no admite nunca la duda, es lo que Kant denomina minoría de edad. La ausencia de la crítica y de la duda, de la pregunta, del escepticismo. Por otro lado, y en oposición a esa actitud de minoría de edad, Kant nos va a hablar de la mayoría de edad. El mayor de edad es aquel que ejerce activamente el sapere aude, y el sapere aude en latín significa pensar por uno mismo, la valentía de pensar por uno mismo. Entonces, en el plano de la educación, tenemos que pensar de qué manera ha cambiado nuestro quehacer como maestros.
Hay un texto de Mariano Narodowski, un teórico de la pedagogía argentino, que se llama Después de clases. Y en ese texto, Mariano Narodowski estudia la historia de la pedagogía, de la educación, desde Comenio, desde que se acuñó el término alumno, que significa en latín el sin luz, el que tiene que ser iluminado por el maestro. Analiza cómo han ido cambiando las concepciones de la relación maestro-estudiante, aquella relación en donde el estudiante no sabe nada, es una tabula rasa, y el maestro tiene que inculcarle los conocimientos, y el maestro es el único centro del saber, hasta llegar a una definición nueva que él comienza a explorar en esa obra a la luz de los diferentes avances tecnológicos que han ayudado a socializar el conocimiento hoy en día. Podríamos agregar al análisis de Mariano Narodowski frente a la inteligencia artificial, al internet. ¿Cuál debe ser la función del maestro? ¿Será que el maestro puede verse como el único centro del conocimiento? ¿Qué es lo que se puede aportar más allá de solamente unos saberes que a través de esos medios tecnológicos se están transmitiendo de una forma rigurosa, sobre todo en el caso de la inteligencia artificial? Ya los efectos que tiene son otra cuestión, pero en cuanto a la transmisión de saber, por ejemplo, en el caso de filosofía, se le pregunta a la inteligencia artificial algo en concreto de un autor y arroja una respuesta acertada y detallada. Entonces, ese tipo de innovaciones tecnológicas nos sitúan en el plano del quehacer del maestro. Suscitar el sapere aude, por ejemplo, nos supone ir más allá de esa relación en la que el maestro solamente transmite conocimiento y en donde el maestro se ve como un agente formador en política, en pensamiento crítico, en unos saberes que, aunque ya están disponibles por esos medios de información, de tecnología, necesitan ser reflexionados, criticados y adaptados al contexto tanto individual como social. Entonces ahí podemos ver la importancia de inculcar ese sapere aude y de tener la valentía de afirmar una labor distinta al maestro de solamente la transmisión de conocimiento. Muy bien, otro concepto muy importante que quisiera comunicar tiene que ver con la cuestión ética, empática y humana que se debe construir activamente en el aula. Resulta que Carlos Marx escribió a los 17 años un ensayo. Ese ensayo era un texto de redacción en alemán y con este texto se graduó del colegio. Marx escribe este ensayo sobre los pensamientos de un joven acerca de su profesión. Y el tema del ensayo es: ¿qué profesión nos da la mayor felicidad? Marx dice: ser un ingeniero, ser un abogado, ser un escritor, un científico. Cada profesión tiene su mérito, pero la verdadera felicidad, y ahí se ve el idealismo de Marx ya desde sus años de adolescencia, la encontramos cuando se pone el conocimiento en disposición de la comunidad a la que se pertenece. Marx va a decir: si hacemos esto, podremos aspirar a que hombres nobles derramen sus lágrimas ardientes sobre nuestras tumbas. La gratitud trascendente, más allá incluso de la muerte, con aquellas personas que utilizan su conocimiento no solamente para construir teorías, no solamente para ampliar el plano de lo abstracto, sino para formar realmente en política, en ética, para inculcar la empatía, para desarrollar la crítica, los talentos artísticos, las inquietudes y toda esa labor es, a mi parecer, lo que se debe fomentar, incluso más allá de la enciclopedia, más allá de lo puramente teórico. Esa debe ser la función del maestro. Y Marx no lo dice desde el punto de vista de la actividad política. Si en una hora de clase, en el caso de filosofía,
se logra generar una actitud crítica, acudiendo al arte, al cine, a la literatura, frente al capitalismo. Esa actitud crítica, esa inquietud de los estudiantes, me parecería incluso más valiosa que un resumen o dictar 10, 20, 30 páginas del Capital de Marx. Y así en todos los campos, pensar y inculcar la duda y el asombro debe ser la finalidad de la educación, y la filosofía, amor a la sabiduría, exige esa actitud de asombro y de entusiasmo continuo al conocimiento. Entonces, la conclusión sería, en esta época rápidamente cambiante de la inteligencia artificial, de tantos avances tecnológicos, debemos volver a las raíces del conocimiento, volver a las raíces del quehacer, de la investigación, del descubrimiento, y encontrar lo que se encuentra antes del aprendizaje. Lo que se encuentra antes del aprendizaje es una actitud de interés, una actitud de entusiasmo, de fascinación por el conocimiento, y eso debe ser lo específico que se transmite en una aula de clases, y es lo que la filosofía ayuda a sensibilizar, a desarrollar y a fortalecer. Entonces, en resumen, esa actitud es la que quisiera que pensáramos para transmitir diariamente en nuestras clases. Y segundo, pensar en la importancia de campos como el existencialismo, el estoicismo, para tratar, por ejemplo, aquellas crisis, aquellos conflictos en el mundo emocional. No solamente la psicología es un campo relativamente nuevo del conocimiento. La filosofía lleva 2500 años en su tradición occidental pensando cuestiones como la muerte, el sufrimiento, la angustia y la relación con el otro. Entonces, en la filosofía tenemos, como decía Descartes, un grupo de pensadores con el que podemos dialogar en cualquier momento. Leer a Aristóteles, leer a Platón es dialogar, como toda forma de lectura, para aprender de su sabiduría y aplicarla en el mundo real, en el mundo de los seres vivientes que sentimos, que sufrimos, que tenemos diferentes conflictos. ¿Listo? Entonces, yo terminaría acá la pequeña intervención sobre la importancia de la filosofía, su relación con la educación, y les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. ¿Tiene alguna inquietud? ¿Alguna, o alguien quiere opinar sobre Carolina?